En la mañana del lunes 30 de mayo del 2005, un grupo de estudiantes del Instituto Mountain Brook se encontraba en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, en Aruba. Pronto se subirían al avión de regreso a su hogar, en Estados Unidos, dando fin a su viaje de graduación. Pero aquella soñada aventura no terminaría como habían planeado. Al grupo le faltaba una de sus integrantes, Natalie Holloway, de 17 años. Si bien hacía varias horas que no tenían noticias sobre ella, recordaban perfectamente cuándo había sido la última vez que la habían visto, alrededor de la 1:30 de la madrugada del mismo día. Sus compañeros de clase la habían observado subiendo a un auto con Joran van der Sloot, un estudiante neerlandés de 17 años de edad, quien vivía en Aruba y había conocido al grupo de turistas días antes. Los recién graduados esperaron a Natalie hasta el último minuto, pero la voz del altoparlante del aeropuerto sonó. Era el último aviso. En breve, el avión partiría a Estados Unidos. Este es el caso de Joran van der Sloot y Natalie Holloway. Un caso donde es difícil esclarecer qué es verdad y qué es mentira. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. A pesar de que forma parte del Reino de los Países Bajos, Aruba está a varios kilómetros de Europa. La isla, famosa por su arena blanca y aguas cristalinas, se encuentra en el corazón del Caribe holandés. Por su cálida temperatura y hermosos paisajes, desde hace décadas, es el destino ideal para turistas de todo el mundo. Así lo fue para Natalie Holloway y su grupo de compañeros del Instituto Mountain Brook High School. En el año 2005, Natalie nació el 21 de octubre de 1986 en Mississippi, Estados Unidos. Pocos días antes de llegar a Aruba, se había graduado con honores de su escuela secundaria. Su tiempo en el instituto no pasó desapercibido. Fue miembro de la Sociedad Nacional de Honor y del equipo de baile de la escuela, y además participó en otras actividades extracurriculares. Su objetivo era claro: poder estudiar una carrera universitaria. De hecho, había logrado obtener una beca completa en la Universidad de Alabama, donde cursaría sus estudios de medicina, pero su paso por Aruba la alejaría de todos aquellos sueños. En aquel sitio del mar del Caribe, el destino la cruzó con Joran Andrés Petrus van der Sloot, un joven que tenía tan solo un año más que ella y que cambiaría sus planes para siempre. Sloot nació en Países Bajos, pero cuando tenía tan solo 3 años su familia decidió mudarse a Aruba. Instalados en aquel paraíso tropical, sus padres Paulus y Anita continuaron con sus carreras universitarias. De hecho, soñaban para Joran y sus hermanos el mismo futuro con la mejor educación. Desde muy pequeño, Joran disfrutó de los deportes. El fútbol y el tenis eran sus preferidos. De hecho, llegó a ganar campeonatos en ambas disciplinas, pero no todo era entrenamiento. También en los estudios logró ser un alumno de honor. A diferencia de Natalie, su adolescencia estuvo marcada por la rebeldía. Comenzó a desobedecer a sus padres y a pasar muchas noches fuera de su casa. Aruba era el sitio ideal para estar de fiesta en fiesta, y en una de aquellas noches fue que las vidas de Joran y Natalie se cruzaron. Si bien Natalie y sus compañeros del instituto viajaron junto a un grupo de adultos responsables, solo tenían acordado un seguimiento, no la supervisión de las salidas nocturnas. Por eso, cada noche los jóvenes bebían y bailaban hasta el amanecer. Así todo el grupo conoció a Joran, a quienes describieron como un chico muy simpático, con quien disfrutaba de pasar el tiempo. Además, habían conocido a los hermanos Zipak y Sari Scalpo, de 21 y 18 años, respectivamente. Los jóvenes eran originarios de Surinam, el país conocido originalmente como la Guayana neerlandesa.
quienes compartían su tiempo con van der Sloot. Durante casi una semana, el grupo de graduados del Instituto Mountain Brook disfrutó de las playas y de las noches de Aruba, pero pronto el festejo llegaría a su fin y deberían volver a sus hogares para continuar con sus estudios universitarios, para despedirse de su etapa como alumnos de escuela secundaria, high school. La noche del domingo 29 de mayo de 2005, Natalie y sus compañeros salieron a festejar. Partieron del Hotel Holiday Inn y se dirigieron hasta un club nocturno llamado Carlos en Charles, un bar popular para turistas y locales. Allí el grupo se encontró una vez más con Joran y los hermanos Calpo y compartieron gran parte de la noche. El tiempo pasó rápido. Los recién graduados deberían amanecer para volver a su rutina, por lo que las amigas de Natalie pensaron que lo mejor sería volver al hotel. Pero Holloway quería seguir aprovechando sus últimos momentos en Aruba, argumentando que después habría tiempo para descansar. Frente a esta situación, Joran se ofreció a llevarla al hotel más tarde. A Natalie le pareció una buena idea, por lo que se fue junto a él y los hermanos Calpo a recorrer la noche de Aruba. Las chicas se despidieron y regresaron al hotel con la certeza de que Natalie había conseguido un viaje de regreso. Joran era un chico amable y no había nada raro que las hiciera desconfiar de él. Una de ellas, testigo oficial del caso, recordó que vio a Natalie subir a la parte trasera del auto y luego partir alrededor de la 1:30 de la madrugada. Nunca imaginó que aquella noche iba a transformarse en la última que compartieron. A la mañana siguiente, los estudiantes desayunaron y terminaron de empacar sus maletas. Apenas abrieron los ojos, las amigas de Natalie notaron su ausencia. Su cama continuaba tendida y su bolso se encontraba a medio hacer. Holloway no era una chica impuntual, y eso enseguida les llamó la atención, por lo que fueron a la recepción del hotel. Allí se les informó que Natalie no había regresado desde la noche anterior. Hasta último momento, los compañeros de Natalie la esperaron, incluso minutos antes de que partiera el avión, pero la muchacha nunca llegó, y apenas aterrizaron en Estados Unidos, el equipo escolar informó a Beth Holloway de la situación. Su hija estaba desaparecida. Cuando la madre de Natalie, Beth Holloway, recibió la noticia de la desaparición, entró en pánico. Supo que algo no estaba bien. La mujer conocía el comportamiento de su hija. Jamás se había ausentado por decisión propia antes, y sabía que la muchacha no perdería un vuelo porque sí. Desde ese momento, un horrible presentimiento se instaló en su pecho. Su hija había sido secuestrada o asesinada. No había otra alternativa. Apenas se enteraron, Beth y su marido, el padrastro de Natalie, viajaron en jet privado hacia Aruba. Al llegar, fueron inmediatamente a la policía, pero contrario a lo que esperaban, las autoridades locales no tomaron la desaparición como un asunto serio. Intentaron convencer a la familia Holloway de que seguramente la chica se había ausentado por voluntad propia, en un acto de travesura adolescente, y que tarde o temprano regresaría. Ante la inacción policial, Beth y su marido supieron que la única alternativa que tenían era actuar por su cuenta, por lo que fueron al Hotel Holiday Inn en busca de información. Allí tomaron el pasaporte y el equipaje de Natalie, y además hablaron con los empleados del lugar, quienes le dieron el nombre completo de Joran, el último joven que había sido visto con Natalie. Beth compartió este nombre con las autoridades, y después de 48 horas sin noticias, la policía consideró el caso de la estudiante estadounidense como una desaparición. Comenzó un operativo de búsqueda en toda la isla y en aguas circundantes. 50 marinos neerlandeses fueron designados para buscar rastros de la joven en las costas. Mientras tanto, el gobierno local dio un día libre a los empleados públicos para que colaborasen en la búsqueda, y los bancos recaudaron $20,000 para la causa. Sin embargo, más allá de los esfuerzos conjuntos, no se encontraron rastros de la muchacha. Luego de que Beth brindara a las autoridades el nombre de Joran van der Sloot,
La policía fue hasta su apartamento. Cuando llegaron, lo encontraron allí en compañía de sus 2 amigos, los hermanos Calpo. A partir de aquel momento, la investigación se vería envuelta en un clima de constante confusión. Comenzaría a darse una sucesión de versiones diferentes de los hechos. En una primera oportunidad, Van der Sloot afirmó que la madrugada del 30 de mayo, él junto a los 2 hermanos Calpo habían estado paseando con Natalie por la playa. Agregó que alrededor de las 2 de la madrugada la acercaron al hotel y luego ella ingresó sola. Esta versión tardó poco tiempo en ser desmentida. Las cámaras de seguridad del hotel nunca mostraron a Natalie en el lobby. La segunda versión que dio Joran fue bastante similar, pero con un final diferente. Joran y sus 2 amigos habían llevado a Natalie a la playa, pero en lugar de querer regresar, ella insistió con quedarse allí. Según el relato, la joven estaba borracha y no hubo manera de convencerla de volver al hotel, por lo que se quedó sola en la costa durante el resto de la noche. Al igual que la primera teoría, esa también fue desmentida. En esta oportunidad, fue gracias al testimonio de pescadores que estaban aquella noche en la playa, quienes aseguraron que nunca la vieron allí sola. El 5 de junio de 2005, 2 exguardias de seguridad del hotel, Anthony John y Abraham Jones, fueron arrestados después de que los hermanos Calpo proporcionaran sus descripciones a la policía. Según los Calpo, luego de dejar a Natalie en su hotel, vieron a 2 hombres con uniforme de guardias de seguridad acercarse a ella, aunque una semana después, ambos guardias fueron liberados, ya que no había pruebas suficientes que sustentaran los dichos de los hermanos. Días antes de la liberación de los guardias, Van der Sloot y los Calpo fueron arrestados por ser los principales sospechosos de la desaparición de Natalie. Algunos días después, se sumó un 4.º hombre. Se trataba de Steve Gregory Krause, un DJ de 26 años. Por último, a finales del mes de junio, las autoridades arrestaron a Paulus, el padre de Van der Sloot, un abogado que estuvo a punto de convertirse en juez. Según The New York Times, los 5 hombres fueron considerados sospechosos, aunque nunca se conocieron públicamente los motivos de sus detenciones. Sin embargo, no duraron mucho tiempo tras las rejas, ya que los 5 fueron liberados en septiembre de 2005 por falta de pruebas. Durante 2 años no hubo novedades acerca del paradero de Natalie, tampoco acerca del estado judicial del caso, hasta que en noviembre de 2007, Van der Sloot fue arrestado nuevamente. En aquella ocasión fue detenido en Países Bajos, luego de que los fiscales de Aruba pidieran su aprehensión por su presunta participación en el homicidio de Natalie Holloway, pero nuevamente no hubo éxito. Un mes después, el juez designado al caso ordenó la liberación de Van der Sloot a la espera de un posible juicio, pero el juicio nunca llegó, y para diciembre de 2007 fueron retirados los cargos, pese a que durante 2 años las autoridades de Aruba intentaron hallar pruebas concluyentes para poder enjuiciar a Van der Sloot. Lo cierto es que no lograban que el caso avanzara realmente. La ausencia de pruebas físicas, las versiones contradictorias y la limitada capacidad forense de Aruba solo condujeron el caso a un callejón sin salida. Cualquiera podría pensar que esto dejaría tranquilo a un presunto delincuente, pero lejos de dejar la historia de Natalie atrás, Van der Sloot insistió en reiteradas ocasiones en continuar hablando del caso. En febrero de 2008, una cadena de televisión holandesa difundió una confesión de Joran. La confesión había sido captada por una cámara oculta en manos de Patrick van der Im, un empresario que trabajaba de encubierto para un periodista holandés. En el video, el joven admitió haber tirado el cuerpo de Natalie al mar, luego de que falleciera por una sobredosis. En aquella oportunidad, los funcionarios de Aruba reabrieron el caso, pero nuevamente tampoco pudieron corroborar aquellas declaraciones y tuvieron que dejarlo en libertad. En paralelo al frustrado proceso judicial, Joran fue a Pauw en Wiedemann, un programa de televisión holandés, y dijo haber mentido
sosteniendo que solo le había dicho a Patrick lo que quería escuchar. En noviembre de 2008, Van der Sloot se paseó nuevamente por un programa de televisión. No importaba cuál fuera el motivo, de alguna manera, comenzó a notarse que le gustaba estar delante de las cámaras. Apareció en Fox News, un programa conducido por Greta Van Susteren. Su versión dio un giro de 180 grados. Bajo la potente luz de los reflectores, confesó haber vendido a Natalie a una red de tráfico de personas por $10,000. Horas después sucedería algo que ya no sorprendería a nadie. Van der Sloot envió un correo electrónico a Fox News diciendo que había mentido. Las confesiones falsas continuaron en 2010. Según ABC News, a comienzos de ese año, Van der Sloot había grabado una entrevista para la cadena de televisión RTL5. Allí afirmó haber llevado a Natalie a la casa de un amigo, donde bebieron whisky y consumieron sustancias. Luego la joven se habría caído del balcón, lo que ocasionó su deceso. En esta oportunidad, y conociendo el comportamiento de Van der Sloot, antes de que la información saliera al aire, el Departamento de Justicia de Aruba ya había investigado las afirmaciones, las cuales nuevamente no tuvieron sustento. Ya habían pasado 5 años de los hechos, y se hizo imposible no pensar que Joran, siendo o no responsable de la desaparición de Natalie, se burlara una y otra vez de la familia de la joven. ¿Qué pasaba por su cabeza realmente? En 2010, sucedería algo que cambiaría por fin el rumbo de los hechos. El 30 de mayo de 2010, exactamente 5 años después de la desaparición de Natalie, una mujer de 21 años llamada Stephanie Flores Ramírez fue reportada como desaparecida en Perú. Además, al igual que con Natalie, la joven había sido vista por última vez, ni más ni menos que con Joran Van der Sloot. Pero en el caso ocurrido en Perú, hubo una gran e importante diferencia con el de Natalie. Flores fue hallada. Su cuerpo, con marcas de haber sido brutalmente golpeado, se encontraba en una habitación en un hotel de Lima, registrada a nombre de Van der Sloot. Había pruebas concretas y el joven neerlandés fue arrestado en Chile el 3 de junio de 2010. Una vez detenido, confesó a la policía peruana haber estrangulado y golpeado a Flores, después de que ella descubriera su vínculo con el caso de Natalie Holloway. Durante el proceso judicial, Van der Sloot se declaró culpable de los cargos de asesinato, alegando locura atemporal. Su abogado argumentó que supuestamente su defendido sufría un trauma psicológico extremo por haber sido perseguido injustamente por la desaparición de Natalie. Más allá de las estrategias, en enero del año 2012, Joran fue sentenciado a 28 años de prisión por el asesinato de Stephanie Flores Ramírez. Pese a que la justicia de Aruba nunca pudo construir un caso sólido que esclareciera la desaparición de Holloway, la familia de Natalie jamás abandonó su deseo de buscar justicia. Si bien no se podía juzgar a Van der Sloot desde Estados Unidos por falta de jurisdicción, un grupo de fiscales federales de Alabama acusaron al joven de extorsión y fraude bancario. Esto sucedió en julio de 2010, mientras Joran ya se encontraba preso en Perú por el asesinato de Stephanie Flores. En la acusación, el gobierno estadounidense afirmaba que Van der Sloot había intentado obtener $250,000 de Beth Holloway a cambio de información y detalles sobre la desaparición de su hija Natalie. Todo empezó en marzo del 2010, 2 meses antes del asesinato de Stephanie Flores. Joran envió un correo electrónico al abogado de Beth, John K. Kelly, y acordó proporcionar información sobre Natalie a cambio de $250,000. Conociendo su accionar, Kelly no creyó en lo que decía y desde un inicio hizo la denuncia al FBI. Coordinado con la agencia de inteligencia, Kelly se reunió con Joran en Aruba y le proporcionó un pago inicial de $25,000. De aquel dinero, $10,000 fueron en efectivo, mientras $15,000 fueron transferidos por Beth a una cuenta bancaria de Van der Sloot. A cambio de este dinero, Joran afirmó haber tirado a Natalie al suelo
durante un altercado, por lo que la joven había fallecido tras golpearse la cabeza contra una piedra. Luego llevó al abogado a una casa, lugar donde afirmó haber desechado el cuerpo de Natalie, enterrándolo bajo los cimientos. Una vez más, la información era falsa. La forma de descubrirlo fue sencilla. Los permisos de construcción revelaron que la casa no existía al momento de la desaparición de Natalie. Al igual que hizo otras veces, en mayo de 2010, Van der Sloot envió un correo electrónico a John K. Kelly y admitió haber mentido sobre la ubicación, aunque no desmintió su accionar en el supuesto homicidio. En 2023, las autoridades peruanas permitieron el traslado de Van der Sloot a Estados Unidos para que enfrentara los cargos de extorsión y fraude. Durante el proceso judicial, y como parte del acuerdo de culpabilidad, Joran relató por primera vez ante un tribunal lo que ocurrió aquella madrugada del 2005 en Aruba. Dijo que luego de que Natalie rechazara sus insinuaciones íntimas, él la golpeó violentamente, luego arrastró su cuerpo a la orilla de la playa y la arrojó al mar. Una vez que terminó, regresó a su casa y se fue a dormir. En su relato no involucró a Deepak y Saris Kalpo en el hecho. Tampoco se conoció, por lo menos no públicamente, que la justicia los hubiera citado nuevamente. En ese sentido, no se estableció el paradero exacto de los hermanos Kalpo mientras sucedía el asesinato. Después de haber relatado los detalles del hecho, Joran también se declaró culpable de haber extorsionado y defraudado a la familia Holloway. Por su accionar, el juez lo sentenció a 20 años de prisión, condena que atravesará luego de cumplir su sentencia en Perú, pese a que Van der Sloot no afrontará un juicio por el asesinato de Holloway. Por la prescripción del hecho en Aruba y la falta de jurisdicción, la madre de Beth declaró en una conferencia de prensa que para la familia, después de 18 largos años, por fin el caso estaba resuelto. Aunque el cuerpo nunca apareció, Joran había dejado de ser el principal sospechoso para convertirse en el asesino de Natalie Holloway. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.